Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario que hemos titulado Ayer Encuentro del Pensamiento de Rodolfo Kusch. El seminario forma parte de la tarea de formación de la Pastoral Social y hemos querido, junto con el CEFAS, el Centro de Estudio, Formación y Animación Social, dedicarle a este seminario justamente, como dijimos, al pensamiento de Rodolfo Kusch. Recuperar los autores que proponen la cultura del encuentro, como Rodolfo, es recuperar parte del pensamiento argentino, que ha nutrido también el diálogo a través de esas mediaciones. Prueba de esto son las menciones y colaboraciones entre Kusch, el padre Scanone, el padre Lucio Gera, y el aporte específico de estos pensadores a la teología del pueblo o de la cultura. Leer a Kusch es encontrar ciertos ecos en el documento de Puebla o en Aparecida, con conceptos como inculturación del Evangelio o sus consideraciones sobre la religiosidad popular. La Pastoral Social viene trabajando desde hace muchos años en esta línea, sobre todo enfatizando la necesidad de pensarnos como pueblo. Ya en el documento Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo, escrito en ocasión del Bicentenario, señalaba el arzobispo Bergoglio: ciudadanos es una categoría lógica, pueblo es una categoría histórica y mítica. Vivimos en sociedad, y esto todos lo entendemos y explicitamos lógicamente. Pueblo no puede explicarse solamente de manera lógica. Cuenta con un sentido que se nos escapa si no acudimos a otros modos de comprensión, a otras lógicas y hermenéuticas. Rodolfo Kusch desarrollado y está ligado al vector de lo emocional o lo simbólico, donde prima el estropio de la cultura. Y Bergoglio le suma el vector de la racionalidad lógica y propone a manera de síntesis. Como decía con anterioridad, en esta pertenencia al pueblo convergen dos tipos de categorizaciones: la categorización lógica y la categorización histórico-mítica. Y las dos hay que usarlas. Francisco ha reiterado en numerosas ocasiones esta idea fundamental de pueblo como una categoría histórico-mítica, y en sus influencias intelectuales reconoce que esta idea proviene de las lecturas de Rodolfo Kusch. El desafío, nos decía Bergoglio en su texto, se trata de un proceso de un hacerse pueblo, de una integración, de un trabajo lento, arduo, muchas veces doloroso, por el cual nuestra sociedad ha luchado. Y es imposible no ver en esto dos aspectos centrales del pensamiento de Rodolfo Kusch. Por un lado, la fagocitación y por el otro, el mestizaje. Fagotización como aquella virtud de lo popular, de integrar aquello que se le enfrenta, y el mestizaje como forma de hacernos un pueblo, no desde una estructura ya dada e inmóvil, sino como un proceso de construcción siempre en movimiento, siempre en diálogo, siempre en encuentro. Esto nos lleva a construir la comunidad, no desde la esfera
el ser europeo donde prima la igualación o la segregación de lo diferente, sino desde la figura del poliedro, que lleva a incorporar en un mismo cuerpo las diferentes caras de un nosotros que llamamos pueblo. Geocultura, mestizaje, educación, pueblo, comunidad, religiosidad popular, construcción del nosotros, son todos temas que van a estar presentes en los debates de este curso. Quiero agradecer la colaboración en la realización del mismo de Ana Zagari, no solo colaboradora permanente de esta pastoral, sino que acaba de sacar un libro justamente sobre el pensamiento de Rodolfo Kusch. Incorporamos además a Mariana Chendo, una joven filósofa que está trabajando en esta misma senda, Ariel Fresia, salesiano cordobés que ha trabajado con nuestro querido padre Scanoni y que además ha estudiado la relación y diálogo entre el pensamiento de Kusch y el de Juan Carlos Scanoni. También agradecer a José Tassat, que desde la Universidad de 3 de Febrero ha hecho un valioso aporte a la difusión del pensamiento de Kusch. Quiero agradecer de un modo particular a Darío Pulfer, encargado del área de formación y reflexión de la Pastoral Social y del Cefas, y a Miguel Balone, quien ha organizado y promovido, junto con Darío, este seminario. Tenemos puesta mucha confianza en él. Y antes de finalizar, una confidencia. Cuando unos meses atrás le comenté al Papa Francisco que íbamos a hacer este seminario sobre Kusch, me dijo: me alegro, qué bueno. Seguramente va a ser mucho bien. Espero que así sea para el bien de todos y en especial de nuestra patria. Muchas gracias y buen trabajo. Bien, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Sin más, si les parece, comenzamos este curso, esta primer encuentro de estos 4 que vamos a tener sobre el pensamiento de Rodolfo Kusch. Y antes de eso yo quería solamente recordar 2 cosas. Hace 40 años justamente aparecía quizás el documento del Episcopado Nacional más bello, mejor escrito y con la mejor recopilación de la historia argentina, que es Iglesia y Comunidad Nacional. Realmente esta mañana me enteré, en realidad por un amigo común, que lo voy a nombrar, que es Aníbal Torreta, que lo puso en su muro. Y justamente iniciamos este curso a 40 años de la aparición de Iglesia y Comunidad Nacional, con lo cual creo que es propicioso. Y el segundo, una especie de homenaje a alguien que ha transitado estos pensamientos, que ha hecho mucho por la difusión del pensar latinoamericano y que se ha ido hace unos días, que es Alcira Argumedo. Realmente quienes tuvimos la oportunidad de leerla, yo no tuve la oportunidad de tenerla como profesora, pero sí de leerla, de estar cerca de ella, de seguirla, ha sido incansable esa difusión que ha hecho del pensamiento latinoamericano, del pensamiento nacional, ya desde bueno, su participación en las cátedras nacionales con el padre Justino Farrell, con aquellos que han cimentado de alguna manera este camino del cual hoy vamos a comenzar a transitar, que es este pensamiento y el porqué del pensar latinoamericano. En segundo lugar, bueno, ya Carlos lo hizo, pero agradecer la disposición de Ana Zagari, de Mariana Chendo, de Ariel Fresia, de Pepe Tassat, que nos van a acompañar en estos cursos, en estos 4 encuentros que van a ser los martes a las 18 horas.
que va a culminar el 1 de junio, ya que el 24, creo, de mayo es martes, que es un periodo puente, así que vamos a tener los encuentros 4 de mayo, el 11 de mayo, el 18 de mayo, y vamos a finalizar el 1 de junio con Pepe Tassat. Así que también ahí los invitamos a seguir el curso. Yo confieso, Carlos y Darío, que estoy sorprendido por la adhesión. Digo, hasta el día de ayer había 475 inscriptos en el curso, que de alguna manera marca, por un lado, el interés en pensar a Kush, pero también lo oportuno de la pastoral, bueno, de plantearlo. Sabemos que tenemos un público como muy diferente, digamos, ecléctico, digamos, de aquellos que ya han leído a Kush, que han seguido a Kush, y algunos que tienen su primer contacto con el mundo de Rodolfo Kush, con lo cual la idea de hoy es hacer básicamente una introducción y plantear algunos desafíos para el curso en estos días. En principio, algunos datos biográficos. Yo básicamente voy a plantear tres temas. Uno son algunos datos geográficos. Después trabajar un poco el pensamiento de las tres T, de la tierra, techo y trabajo desde una perspectiva cuyana, y finalmente plantear algunos desafíos para el hacer, para la intervención social, también quizás para la intervención desde las esferas del Estado, y a lo mejor también algunas reflexiones sobre nuestras militancias diversas, eclesiales, laborales, sindicales, políticas, de qué nos puede servir pensar a Rodolfo Kusch, ¿no? Esta es un poco la idea, que sirva como introducción o como primera eh, parte de estos 4 encuentros. Rodolfo Kusch nació y murió en Buenos Aires eh, nació en 1922, murió en 1979. Fue profesor, investigador, autor, escritor de numerosos libros y artículos, entre los que se destaca América Profunda, Esbozo de una antropología filosófica americana, Geocultura del hombre americano, Seducción de la barbarie. Para aquellos que tienen su primer contacto con el mundo Kush, yo siempre recomiendo empezar por América Profunda, quizás el libro más bello, escrito más bello, digamos, de Rodolfo Kusch, y quizás más sencillo para aquel que se inicia en el mundo de Rodolfo Kusch. Y bueno, sus obras están recopiladas por la Fundación Ross y están disponibles también en la biblioteca de la Universidad de 3 de Febrero, que ha hecho un excelente trabajo de recuperación de la biblioteca de Rodolfo Kusch. Se animó a contestar en forma unívoca, y yo creo que para siempre, si existe un pensar propio americano. Enlazó sus reflexiones entre la cultura mítica del altiplano, recorriendo el norte de Argentina, Bolivia, Perú, haciendo su trabajo de campo, con reflexiones de la vida porteña, el pensamiento de las clases medias, y con una clara expresión digamos, una clara expresión de esa década del 70. Lo asombroso es las descripciones que hace de las clases medias y de las perspectivas de la clase media ya en la década del 70, que yo creo que releyéndolas están absolutamente vigentes, sobre todo en su pensar quizás colonizados por la cultura europea y con un profundo desprecio de la cultura americana, como vamos a ver un poco a continuación. Eh, Llegado el golpe de Estado de 1976, queda sin sus cargos en la Universidad de Salta y decide autoexiliarse en Maimará, en la quebrada de Humahuaca, con su compañera Elizabeth Lanata de Kusch y sus 2 hijos, y finalmente muere en Buenos Aires cuando viene a hacerse un tratamiento por su enfermedad.
Pensar que Kusch muere con 57 años, es contrafáctico, pero yo siempre pienso todo lo que le quedaba por aportar y todo lo que le quedó por ver. Le quedó por ver la postdictadura, le quedó por ver la década del 80, la década del 90, digo, quizás su obra hubiera iluminado mucho todo el devenir que no pudo llegar a describirnos. Eh, yo, permítanme una digresión, yo me topé con el pensamiento de Rodolfo Kusch siendo joven, egresado, gracias a Juan Lumerman sobre todo, lo que fue en su momento el CIOS, que me inició en el pensamiento de Rodolfo Kusch, y después fue un encuentro personal también con Elizabeth de Kusch en Maimará, que allá por el año 94, 95 me permitió entrar a la biblioteca que ella custodiaba celosamente en Maimará, donde estaban sus libros, estaba hasta su par de anteojos arriba todavía del escritorio, ella lo había dejado intocado, donde se podía encontrar desde el Popol Vuh hasta las lecturas de Hegel en alemán, todo en su biblioteca, en su casa, con paredes de adobe y techo, en ese momento ya era de chapa, no era de paja, digo, pero eh, esa maravillosa biblioteca que después fue recopilada y fue puesta en valor por el trabajo de la Universidad de 3 de Febrero, encabezada por el propio Pepe Casat. ¿Cuándo escribe Cuy de alguna manera para ambientar? Bueno, hay un clima de época muy propio de la década de los 60, principio de la década del 70, que yo creo que coincide con la emergencia, la aparición del pensamiento de América Latina y sobre todo de que América Latina comienza a dejar de ser un pensamiento, un continente reflejo, y empieza a pensarse a sí mismo. Y hay una serie de rupturas que se dan en este momento y sobre todo una serie de emergentes y de apariciones muy fuertes donde América deja de pensarse desde Europa y comienza a hacer el intento de pensarse de sí misma. Hay diferentes intentos de la sociología, desde la iglesia con la aparición, la emergencia del documento de Medellín, quizás la primera expresión fuerte de una iglesia centrada en América Latina y pensada desde América Latina, no desde Roma, con ya a finales de los 60 la emergencia que decíamos antes de las cátedras nacionales, ese intento por pensar o por reconciliar el pensamiento nacional y popular con las universidades y con la aparición de la filosofía y la teología de la liberación y su emergente también en Argentina de la teología del pueblo, teología de la cultura. En ese clima de época escribe Kusch, en ese clima de época su pensamiento se encuentra con Lucio Gera, con Scanone, con Dussel, discute con Freire. De alguna manera, el clima de época, este era el clima de época en el que se desarrolla Kusch, en el que piensa Kusch. Y sin embargo, curiosamente, su pensamiento fue silenciado. Nosotros estamos hablando y recuperamos un autor que se considera un autor olvidado, se lo considera un autor silenciado, eh, y que de alguna manera fue proscripto de la academia y criticado por las derechas y por las izquierdas intelectuales. Mariano Garreta, compañero de ruta, decía que era un escritor maldito, que era un escritor que había sido maldecido por la inteligencia argentina, ¿no? Inteligencia con Z, como lo describía Jaureche. Eh, y la verdad que allá por los mediados de la década del 80 era muy difícil encontrar, cuando yo empecé a trabajar en las universidades públicas, era muy difícil encontrar alguien que citara, que pensara, que discutiera con el pensamiento de Rodolfo Kusch. Con lo cual fue un pensador silenciado, un pensador acallado, un pensador, yo creo, en gran medida perseguido por, indudablemente, su pensar, pero también por sus opciones políticas. Sin embargo, yo creo que Gunther Rodolfo Kusch se impuso a su época, se impuso a su tiempo, lo traspasó, su pensamiento siguió vigente, y desde hace unos 20 años, quizás
Ana o Pepe Tassat, o aquellos que han seguido más el pensamiento de Rodolfo Kusch puedan corroborar esta idea. Desde hace unos 20 años hay una recuperación del pensamiento de Kusch. Hay una recuperación del pensamiento de Kusch desde varios lugares y por suerte hay una recuperación y hay un diálogo que se empieza a realizar con este pensador. Por un lado, de la teología del pueblo, que es donde siempre estuvo presente, con esa sede física y también simbólica que es el Colegio Máximo, ¿no? Donde siempre estuvo presente ese diálogo con Rodolfo Kusch. Hay una recuperación del pensamiento ligado, pensamiento académico ligado a lo nacional y a lo popular, y en eso en varios lugares de las universidades de Gran Buenos Aires se han instalado cátedras Rodolfo Kusch, se ha recuperado, o en la biblioteca Rodolfo Kusch, se ha armado, por ejemplo, en la Universidad de Lanús una cátedra sobre el pensamiento nacional que recupera el pensamiento de Kusch. Hay un trabajo hecho también por la Universidad Nacional de Jujuy. De alguna manera, en estos últimos 20 años hubo un ingreso del pensamiento de Kusch al mundo universitario, al mundo académico. Y en tercer lugar, hay una recuperación del pensamiento de Kusch de lo que se llama también desde hace algunos años el pensamiento decolonial, básicamente en las figuras de Viñolo, de Dussel, que se encuentra con otros pensadores del pensamiento decolonial, como Aníbal Quijano, y que de alguna manera eh, permite recuperar mucho de lo que está en Kusch y que hoy aparece como novedad. O sea, digo, sin ser crítico, yo estoy muy contento con que haya esta virtud, esta vertiente del pensamiento decolonial. Ahora, quienes habíamos leído a Kusch, cuando leemos el pensamiento decolonial, dice, bueno, pero esto estaba en Kusch. Esto de alguna manera lo habíamos visto ya en Kusch. Entonces, de alguna manera ya lo había dicho Kusch. ¿No? Entonces, de alguna manera es auspicioso que desde hace 20 años hay como una recuperación del autor. Hoy se escribe desde Kusch desde ámbitos distintos, como la teología, la filosofía, la sociología, la psicología social, la antropología, y desde lugares geográficos distintos, de Argentina, de Bolivia, desde Colombia, desde Brasil, desde México. Yo simplemente me parece que hay que saludar este nuevo interés por el pensamiento de Rodolfo Kusch. También habría que ser muy crítico con las modas, ¿no? Con la moda de Rodolfo Kusch, ¿no? En este sentido, poner de alguna manera un aviso sobre esto, porque de alguna manera hay que leerlo bien a Kusch para que no sea como usado para cualquier cosa, ¿no? Como ciertas deformaciones de lo que, por un lado, Kusch no llegó a ver, porque murió en el año 79, y por otro lado, de lo que el propio Kusch despreciaba intelectualmente. En esto, básicamente, la idea de la pureza, ¿no? Él criticaba tanto la pureza europea como la pureza originaria. ¿No? Nuestro continente es un continente mestizo, es un continente nacido de lo mestizo, y cualquiera que se arrogue la propiedad de la originalidad sin ser mestizo, yo creo que desvía el pensamiento original de Rodolfo Kusch. Tres temas que voy a desarrollar en esta introducción. Una es una introducción al pensamiento de Kusch y del pensar de América Latina. Otro es el desafío de poder pensar estas 3T que nos propone Francisco, que toman en gran medida los movimientos sociales, la idea de la tierra, del techo y del trabajo, y pensarlo desde una perspectiva de Kusch, que significa. Y el tercero, plantear algunos desafíos para el hacer, para el obrar, diría ese viejo y vigente método de la doctrina social de la Iglesia, esta tercera idea del obrar, de qué hacer para la intervención social, para la formulación de políticas y quizás también alguna reflexión para la militancia.
La pregunta original de Rodolfo Kusch es la pregunta por el pensamiento americano. ¿Desde dónde pensar? Y él plantea esta idea del estar americano, un estar americano que de alguna manera se enfrenta, esto lo vamos a trabajar sobre todo creo a partir del encuentro que viene con Ana y con Mariana, esta idea del estar americano diferente al ser europeo, como puntos de partida diferentes para el pensamiento y sobre todo como puntos de partida diferentes para el filosofar, porque de alguna manera la pregunta por el pensamiento americano consiste casi en una paradoja después de 5 siglos de colonización, ¿no? La colonización es una fuerte impronta que desprecia lo propio, que de alguna manera, al decir de Jaureche, es básicamente una colonización pedagógica, y entonces hay que recuperar el pensamiento del estar después de 5 siglos de colonización. Porque negar la posibilidad del pensar propio es el primer paso de la colonización pedagógica. O sea, lo primero que debemos hacer para poder pensar desde un pensamiento del estar es negar la colonización o descolonizar. En segundo lugar, la idea de que todo pensamiento es un pensamiento arraigado. No hay pensamiento en abstracto, el pensamiento tiene una gravidez, que es la gravidez del suelo. El pensamiento se realiza estando caído en un suelo, ¿no? Un poco de esa figura de la ley de gravedad del pensamiento, donde se piensa desde un lugar, no se piensa desde la nada. Sin suelo no hay arraigo y sin arraigo no hay cultura. Entonces, esto después lo vamos a ver, dice, nosotros somos sujetos culturales sin cultura, porque el único sujeto cultural es el pueblo. Entonces, aquellos que filosofamos, aquellos que sectores de clase media, somos en realidad un sujeto cultural sin cultura, porque el único sujeto cultural es el pueblo. Y entonces, esta idea de que es imposible pensar la cultura sin suelo, porque sin suelo no hay arraigo. El otro elemento de esta pregunta por el pensar propio es el miedo a pensar lo propio. Justamente la colonización trae consigo el tema del miedo a pensar lo propio, donde se generan esa idea de las murallas entre el pensamiento culto y el pensamiento popular, porque pensar lo popular es siempre pensar lo marginal. Pensar lo marginal es ponerse del lado de los que huelen la Biblia en vez de leerla, ¿no? Y narrando de alguna manera ese encuentro entre el indio Atahualpa y el padre Valverde, donde ofrecida la Biblia al indio Atahualpa, el indio Atahualpa lo que hace es olerla, en vez de leerla, porque en realidad estaba ante él una serie de garabatos que no entendía. No, digo, es de alguna manera ver lo que no está a la vista. Digo, oler es siempre parte de aquello que después vamos a trabajar, que es la idea del hedor, esta idea propia de la América Latina, de que la América Latina hiede. El pensar europeo básicamente lo que recupera es el saber. Ahora, lo que nos dice Cuya es que no sabemos qué saber. ¿No? Digo, hay como una exposición de las respuestas, sobre exposición de las respuestas, pero no hay una pregunta de lo que hay que saber. Entonces, básicamente, pensar desde América Latina es romper la jerarquización del saber, poner en primer lugar el pensar desde América y desde allí irse al pensamiento universal o al pensamiento europeo. De alguna manera es romper esa inferioridad del pensamiento de América y esto es indudablemente una tarea. El pensar europeo lo que intenta es conjurar el miedo a través de la ciencia, porque la ciencia básicamente lo que hace es dominar la naturaleza y entonces el estar americano está más bien atento y al miedo, digo, al miedo que produce la naturaleza, el relámpago, el trueno o la tempestad, mientras que la idea del mercader europeo es aquella idea de
el que pone la ciencia al servicio del manejo de la naturaleza. El miedo de alguna manera siempre reaparece, porque en realidad lo que se trata es de pensar también desde el miedo. La idea y la reflexión es cómo nos reaparece el miedo y cuáles son de alguna manera las formas de conjurar el miedo en América Latina. No a través de la ciencia, quizás a través de algún otro pensamiento, porque de alguna manera el pensamiento europeo lo que ha hecho es echar a los dioses, pero sin embargo los dioses dejaron regadas palabras divinas en el balbuceo del pueblo, ¿no? Y en esto también hay como un pensar de cómo se recuperan esas ideas que dejaron los dioses regadas en el pensamiento popular. Esto también nos lleva al documento de Puebla, esa idea de las semillas del verbo que están como diseminadas en la religiosidad popular, ¿no? Puebla habla de la religiosidad popular y habla de las semillas del verbo. De alguna manera también hay esta idea de que echados los dioses nos dejaron esas palabras divinas en ese balbuceo del pueblo, quizás en el balbuceo de la religiosidad. Kush nos trae esa idea muy propia de que no somos sujetos de nuestra cultura, que nos empeñamos en repetir una cultura que no es la nuestra y que el único sujeto filosofante, pensante, es el pueblo. Con lo cual lo que hay que hacer es el tema de la escucha y el tema del oído al pueblo. Invierte de alguna manera la lógica del marxismo. Él propone que hay que entender el pensamiento y a partir de ahí entender la economía y el hábitat, ¿no? Digo, justamente lo diferente al marxismo en cuanto de que la existencia condiciona la conciencia. Él justamente va a plantear al revés esta idea de primero hay que entender aquello que recubre de pensamiento un lugar dado, hay que entender el pensamiento y desde ahí leer lo material y no al revés. Y la idea también más revierte de alguna manera esa idea de la evolución, donde no hay una evolución de lo mítico a lo desarrollado, sino que en realidad hay una doble vectoralidad, dice él, entre lo intelectual y lo emocional. Digo, no hay desarrollismo, no hay racionalidad como en el pensamiento europeo, más de corte weberiano, más de corte de la idea de que se pasa de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, muy propio de la sociología de la década del 60, sobre todo en la figura de Gino Germani, sino que en realidad lo que plantea Cuyo es que hay una doble vectorialidad donde se da lo lógico, se da la lógica, se da eh, lo intelectual, pero también se da lo emocional, y ninguno está por encima del otro, diríamos. No hay una valorización de la sociedad moderna en contra de la sociedad tradicional. La idea del estar se contrapone a la idea del ser alguien, ese ser alguien propio de la cultura capitalista, que de alguna manera tiene su expresión máxima hoy en la idea del emprendedor, del emprendedurismo y de el mérito. El estar se contrapone a esa idea del ser alguien europeo y de alguna manera plantea que el factor de lo emocional fagocita lo intelectual, digo, de alguna manera asume y resume lo intelectual. Los sectores medios, dice él, resisten saber que participan de un pensamiento que no es propio y el miedo de asumir el hedor, esto es, la forma del ser latinoamericano. Porque básicamente lo que dice es que América hiede, ¿no? De ahí también hay una idea que seguramente también desarrollaremos el encuentro que viene sobre la idea del olfato como forma del conocimiento y del hedor como lo propio de América Latina. Si uno se pone a pensar, hay un hedor muy propio de lo americano, hay un hedor que se da en el mercado, en la chichería, pero también en los barrios marginales del Gran Buenos Aires. Digo, hay un hedor que la clase media resiente, hay un hedor que la clase media
a que la clase media le genera cierta repulsión y cierto miedo. Ese miedo que nos dice Kusch en esa introducción de América Profunda, se produce cuando la clase media, cuando los intelectuales, cuando los investigadores, perdemos las seguridades, porque de alguna manera abandonamos las seguridades que dejamos en la ciudad y nos adentramos en lo desconocido. El ser lleva de alguna manera una construcción de tipo individual, mientras esta idea del ser alguien, del mérito, del progreso, del vivir mejor, que es diferente a la idea del estar, que de alguna manera hoy yo creo se emparenta en gran medida con aquellas formulaciones que contraponen el vivir bien al vivir mejor, ¿no? Esta idea del buen vivir como un buen vivir para todos, más que un vivir mejor que lleva a cierta idea del progresismo. La racionalidad europea, en la racionalidad europea, la ciencia subordina a la naturaleza al hombre, básicamente en esta idea del mercader, donde la ciencia sirve para manejar la naturaleza, manejar las cosas materiales, o lo que Rodolfo Kusch denomina como el patio de los objetos, esta idea de poder dominar la naturaleza para mercantilizarla, para obtener provecho. Está un poco la descripción que hace Leopoldo Marechal del Creso en la autopsia de Creso, de ese burgués, de alguna manera, que lo que hace es mercantilizar incluso la naturaleza para poder venderle, para poder obtener ganancia. El mercader se cree que todo lo puede y se jerarquiza frente a los dioses. El mercader europeo le impone condiciones a los dioses, niega a los dioses y de alguna manera plantea como el todopoder de ese emprendedor, de ese mercader. La peste como castigo divino puede destruir una ciudad, ahora un crédito mal tomado puede destruir un país entero y una sociedad entera. Entonces, de alguna manera, esa idea del mercader que todo lo puede es la que se contrapone a la idea de los dioses. Europa, de alguna manera, la vieja Europa, reemplaza la ira de Dios por la ira de los hombres. Y en esto permítanme también una digresión personal. Hace, no recuerdo cuánto, Carlos, creo de 5 años, estuvimos en un encuentro, bueno, ahí lo veo a Enrique, algunos más que estuvimos con Francisco en Roma. Y una de las cosas que él nos decía era la desilusión que tenía sobre Europa, la desilusión que tenía sobre la vieja Europa, decía él. Y entre otras cosas decía, Europa no pudo resolver un problema que le compete al 1% de su población, que es la migración, que es la inmigración. ¿No? Europa, la vieja Europa no tenía capacidad de resolver un problema que era apenas el 1% de su población. ¿No? En la vieja Europa, decía, como que se ha quedado sin fuerza, se ha quedado sin resabio. Digo, esta es la vieja Europa que ya a principios de los 70 nos describía Rodolfo Kusch, con ese agotamiento, con esa Europa de los mercaderes, con esa Europa que reemplazó la ira de Dios por la ira de los hombres. Esto salteado, y lo vamos a ver en los próximos 3 encuentros todavía, pero salteado algunas ideas para introducir algún pensamiento de Rodolfo Kusch, donde vemos mínimamente algunos de sus categorías. Yo lo que pretendía era a continuación plantear o pensar el tema de las 3T desde un pensamiento ligado a Rodolfo Kusch. Esta idea de qué significa la tierra, qué significa el techo y qué significa el trabajo desde Rodolfo Kusch. En primer lugar, la tierra claramente es el lugar de la gravidez. La tierra es el lugar que nos sitúa el pensamiento. La tierra es el lugar habitado, es el lugar recubierto de pensamiento. Y esta es
la acción que desarrollan los pueblos. Los pueblos ante un lugar dado, lo que hacen no es admirar el paisaje, sino básicamente recubrirlo de pensamiento. Esto es habitar. Digo, esto pasa en lo individual, cuando uno habita su casa, la recubre de pensamiento, y los pueblos hacen lo mismo con su lugar, con su suelo. Entonces, esta primera idea de la tierra en Kush nos remite a la idea de que todo pensar es un pensar situado. No hay posibilidad de pensar desde lo abstracto. No hay autor, no hay teórico, no hay filosofía, no hay corriente de pensamiento que no tenga la gravidez del suelo. O sea, que no se piense desde un lugar determinado. Que es diferente a solo a la geografía. La tierra no es la geografía, la tierra no es los límites de la patria, como piensan de alguna manera los nacionalistas, que ven que lo único que hay que defender es los límites de la patria. La tierra no es lo material que determina la conciencia, como en el marxismo, o sea, no es el materialismo que de alguna manera determina la conciencia. La tierra no son los recursos naturales y su explotación, que es más bien la visión propia del mercader. La tierra es el lugar que los pueblos recubren de pensamiento como el lugar habitado, y allí está la diferencia con lo globalizado. Solo desde ese lugar habitado se puede pensar, y se puede pensar el estar, y se puede pensar América Latina. La tierra da sentido el pensar situado, no como paisaje, sino como geocultura. Y este es otro de los aportes importantes del pensamiento de Rodolfo Kusch. La idea de la geocultura, de ese encuentro que se da entre el suelo y la cultura. O sea, el suelo y lo que recubre el hombre como pensamiento y como acción. En segundo lugar está esta idea del techo. Vamos con la hora. El techo es como un lugar del abrigo, de la pertenencia, esa pertenencia a un pueblo, perdón. Esa pertenencia a un pueblo, que siempre es una categoría mítica, y esto lo vamos a trabajar básicamente con Ariel Fresia en el tercer encuentro, que fija la intersección entre el suelo y la cultura, que determina lo que decíamos antes, la geocultura. El techo es el lugar del hedor, es el lugar de esa construcción a una pertenencia, pero también que da el abrigo. El techo es el lugar del sujeto cultural, que es el pueblo. De alguna manera los que estudiamos, los filósofos, los sociólogos, los juristas, los militantes, los funcionarios, no somos sujetos que conocen frente a objetos que debemos conocer, costumbres, sociedades, lenguas, sino como de alguna manera pretende la ciencia europea, sino que el único sujeto cultural que existe es el pueblo. El único que genera cultura es el pueblo. Los intelectuales, la clase media, dice Kusch, son sujetos culturales sin cultura, porque no da miedo pensar lo popular y por lo tanto nos da miedo abandonar nuestras seguridades, que nos armamos en la ciudad para poner el pie en la huella del diablo. Esto es, para poner el pie en la huella de lo desconocido, en la huella donde abandonamos nuestra habitualidad, donde abandonamos todo aquello que construimos para conjurar el miedo. Es abandonar nuestros techos pulcros para poder pensar el techo del pensamiento popular, o sea, para poder pensar el abrigo desde el pensamiento popular y no desde la pulcritud de las clases medias ciudadanas, las clases medias urbanas. Y por último, el trabajo, que también de alguna manera está mediatizado por el símbolo, porque básicamente la relación con la naturaleza no se instala en el patio de los objetos, o sea, no se instala en lo material, como en la cosmovisión del mercader, que solo ve el vector intelectual de las cosas. En la relación con las cosas, en la relación con la naturaleza, hay otro vector, que es el emocional, que carga el mundo de signos y lo puebla de dioses, dice Kusch.
el rito de chayar un camión, o sea, de santificar un camión, o básicamente aquello que todavía algunos hacemos, que es cada vez que compramos un auto, nuestro primer viaje es a Luján para poder bendecirlo, ¿no? Digo, esta idea donde lo material tiene otro vector, no es el vector de lo material, es el vector de lo simbólico, es el vector de lo sagrado. Y entonces, un caso que contaba Rodolfo Kusch de que una empresa minera boliviana hacía chayar, digamos, chayaba de alguna manera los instrumentos de precisión que le llegaban de los Estados Unidos, ¿no? Donde el patio de los objetos se instala no en el objeto, no en la materialidad, sino en lo emocional, en lo simbólico, en lo sagrado. Y entonces, en América Latina no se trabaja con la naturaleza para ser alguien. El trabajo es una forma de realización personal, es una forma de dignificación personal y colectiva. No tiene nada que ver con el emprendedor, no tiene nada que ver con la idea del ser, tiene que ver con una idea del estar y de una construcción colectiva. Entonces, el trabajo adquiere otra dimensión y se inscribe no solo en el ser, sino en el estar, que sobre todo es un estar con otros, es un estar que genera y que construye comunidad. Hay una relación incluso con la idea del trabajo como co-creación de Dios, de los dioses, que remite de alguna manera también a esa idea que está en la Laborem Exercens que plantea Juan Pablo II, ¿no? Donde el hombre a través del trabajo se transforma en co-creador del creador, digamos, ¿no? En la co-creación de la naturaleza. De alguna manera hay esta idea de que el trabajo no es solamente lo material, no es solamente la venta de la fuerza de trabajo, sino básicamente un trabajo realizado desde lo simbólico, desde lo mítico, desde lo sagrado. Esto de alguna manera, y entramos en el tercer y último tema, nos lleva a repensar también nuestras formas de intervención desde el Estado. Tenemos muchas veces un discurso basado en el ser y sobre todo con intervenciones que se instalan en el patio de los objetos. Hacemos transferencias monetarias, repartimos bienes consumibles, nos dejamos llevar por que creemos que los sectores populares lo único que necesitan son objetos materiales. Digo, instalamos nuestro hacer, instalamos nuestra, perdón, nuestra militancia, nuestras intervenciones o lo que sea en el caso de cada uno, solamente desde el patio de los objetos, desconociendo, ignorando, olvidando el tema de lo mítico, el tema de lo sagrado y el tema de lo simbólico. Pensar desde Kusch es también entonces repensar las formas de intervención de lo social, es pensar desde la lógica de lo simbólico, nos debe permitir pensar más allá de la lógica corta del patio de los objetos, traducida en planes, en proyectos, sino verlo desde la integralidad del sentido o del proyecto de vida de los sectores comunitarios, y no desde la lógica de fortalecimiento de la sociedad civil, sino desde la recuperación del diálogo de la comunidad. Al desaparecer, como nos propone Rodolfo Kusch, la distancia entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, y establecer que el sujeto cultural es el pueblo, todo conocimiento y toda intervención social se transforma en diálogo. No hay posibilidad de intervención social sin diálogo. No hay posibilidad de política pública pensada desde este andamiaje teórico que nos propone Rodolfo Kusch sin diálogo, sin escuchar, ¿no? Sin escuchar a quien recibe. Este debe llegar a reconocer a ese otro negado en la cultura, pero también en los saberes. Las formas que intervenimos están todavía condicionadas por la idea de la modernización, por esa idea del desarrollo, por esa idea del transformar lo tradicional en algo moderno. Queremos pasar de un estadio atrasado a otro moderno, queremos siempre pasar del hedor, ese que molesta, ese que nos da miedo, ese donde nos sentimos inseguros, a la pulcritud. A la pulcritud de la ciudad, a la pulcritud de la edad media, perdón, de la clase media,
Queremos ser desarrollados como los europeos. Y en esto basta ver últimamente, hay miles de ejemplos en nuestra historia, pero digo, basta ver las últimas notas de La Nación, donde constantemente aparecen esos argentinos que se fueron y son felices en Alaska, en Dinamarca, en donde sea, que una amiga puso un hashtag que decía odiamos a la Argentina, ¿no? Esta idea de que solamente cuando uno se va se puede realizar. Y esto es justamente la idea contraria al pensamiento de Rodolfo Kusch. Solamente desde la gravedad del suelo, solamente desde el estar en una comunidad, solamente desde estar en un pueblo, alguien puede realizarse y no yéndose y no cortando con su pueblo. Por algo, el propio Dostoyevsky decía, nadie renuncia a su pueblo sin haber renunciado antes a su Dios, ¿no? En los hermanos Karamazov. Quizás sea la hora de escuchar a quienes son recipiendarios de nuestras acciones políticas, de nuestros proyectos y desde ese diálogo que propone Kusch. Por último, para terminar, volver a pensar y volver a plantear el tema de por qué Rodolfo Kusch, de por qué un curso de la pastoral social sobre Rodolfo Kusch, y solamente plantear algunos desafíos para estos 3 encuentros, o que vamos a trabajar en estos 3 encuentros. La primera es la necesidad de pensar desde el hedor, que es pensar desde el pueblo como una construcción mítica, donde lo que está amenazado es la comunidad. Y esto me parece un desafío importante hoy, en la actualidad, no solamente por la pandemia, sino por el paso del neoliberalismo en la Argentina, donde nos ha dejado una comunidad resquebrajada, donde nos ha dejado una comunidad siempre a punto de disolución, donde nos ha dejado una sociedad donde los ricos no quieren pagar impuestos o plantean la excepción al impuesto a la riqueza, y básicamente no se sienten parte de una sociedad porque creen que pagan todo y que por lo tanto no necesitan nada de la sociedad. Con lo cual, de cierta manera, no se sienten parte de esa comunidad. Donde los pobres no se sienten parte de una comunidad porque sienten que esa comunidad los abandona, que esa comunidad no les da lo que necesitan, que esa comunidad siempre les debe algo, y con lo cual también su lazo de pertenencia con esa comunidad está debilitado. Y finalmente, algunos de la clase política que incluso llegan a plantear el tema de la posibilidad de segregar el territorio nacional, de constituir repúblicas independientes, o de pensar en políticas que de alguna manera desprecian o desconocen el hedor, que desconocen lo latinoamericano, que desconocen ese estar siendo propio de América Latina. Por lo tanto, me parece acertado poder trabajar en esos encuentros con la idea de recuperar y de cómo recuperar la idea de la comunidad y la idea de pueblo. Y sobre todo, desde dónde. En segundo desafío, me parece pensar nuestras formas de estar latinoamericano. Pensar nuestras formas de estar es básicamente también pensar nuestras formas del hacer, ¿no? Nosotros a lo mejor tenemos un discurso progresista, un discurso que de alguna manera, yo digo, le echamos perfume heredor, ¿no? Hacemos pulcro heredor, y en realidad, después cuando actuamos básicamente desde el ser europeo, ¿no? Nuestras formas de intervención son más propias del ser europeo que del estar latinoamericano. Y entonces también me parece importante no solamente recuperar la historia, perdón, el concepto de pueblo, el concepto de comunidad, sino también repensar las formas que nosotros intervenimos, que nosotros generamos políticas públicas, que nosotros
también de alguna manera militamos. Y en esto creo que hay una serie de desafíos que nos deja la pandemia, pero también que nos da la oportunidad, el tiempo que estamos viviendo. Entonces, de repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos, y cómo pensamos formas del hacer desde América Latina. Esperamos que el curso pueda aportar algunas pistas sobre esto, o como diría Rodolfo Kusch, poner el pie sobre la huella del diablo, que es siempre abrirse el camino a lo desconocido, a pensar lo que no está pensado, y a pensar sobre aquellos miedos que nos inmovilizan. Y por último, y ahora sí, por último, creo que también pensar en Kusch nos lleva a pensar y en aceptar la precariedad. La precariedad de los triunfos y también la precariedad de las derrotas. Porque en el mundo popular los términos no son excluyentes. Siempre habrá vida junto a la muerte, siempre habrá orden junto al caos y siempre habrá Dios y el diablo juntos. Por eso también los triunfos y las derrotas en el mundo popular nunca son permanentes y siempre son provisorias o precarias. Yo dejo acá y Federico, no sé si hay algunas preguntas o abrimos de alguna manera la posibilidad de las preguntas en el tiempo que nos queda. Ahí hay que escribir en el chat las preguntas dirigidas a Federico Valls, ¿no? ¿Es así, Federico? Y vamos contestando. La veo a Ana Zagari, no sé si está alguno otro de los compañeros que van a estar en el curso. No he visto otros. Pero bueno, si no, también podemos darle la palabra a Ana. Sí. Federico. Muchísimas gracias, Miguel, por tu exposición. Han ido llegando algunas preguntas que te quiero compartir. Si te parece, te planteo un par y vos la vas contestando. La primera es una pregunta de Melgarejo, Resurgir Cultura y Política. Él dice que seguir con la categoría de clase media es propia de la sociología liberal y marxista basada en cuestiones materiales. ¿No crees que es necesario categorizar desde la lucha entre pueblo e imperialismo? Esa es una. Y otra pregunta que te dejo para compartir es de Kamel Emir, que nos pregunta, o te pregunta, mejor dicho, ¿cómo entiende Kusch lo emocional, teniendo en cuenta que hay mucha lectura en relación al capitalismo emocional neoliberal que apunta al desarrollo individual? Sí. A ver, básicamente las dos preguntas. Cuando Kusch plantea la clase media, no lo plantea desde el materialismo, no lo plantea desde las clases sociales y la estructura social de Gino Germani, no lo plantea por un tema de ingresos, lo plantea como categorías de pensamiento. Lo plantea como esa clase media de alguna manera ligada al ser europeo y de alguna manera colonizada, un poco lo de Jaureche con la colonización pedagógica, ¿no? Colonizada pedagógicamente, que responde más a esa idea del ser europeo, donde se construyen una serie de seguridades, como decíamos antes, en torno a la ciencia, en torno al progreso, en torno al progreso indefinido, en torno a una idea del tiempo que es siempre lineal ascendente, y donde de alguna manera las clases medias urbanas, y eso sí hay una contraposición fuerte, que incluso Ana lo marca en el libro de ella, digo, entre lo rural y lo urbano, ¿no? Donde claramente están más desdibujadas esos límites, ¿no? Quizás en la década del 60, donde estaba muy propio ese proceso de migración campo-ciudad, podría ser más identificado, esta idea, esta contraposición entre lo urbano y lo no urbano. Básicamente, ustedes piensan que Kusch desarrolla sobre todo su pensamiento desde el norte de Argentina, las comunidades de Bolivia y de Perú, o sea, básicamente con la cultura aymara, con la cultura quechua.
Y entonces esa contraposición entre clase media no tiene que ver con un nivel de ingresos, por lo tanto no tiene que ver con lo material, sino más bien como una categoría de quienes están aceptando el ser como el ser europeo y quienes están construyendo, pensando desde el estar latinoamericano. Si es más propia la idea de pensar pueblo y imperialismo, no sé qué te diría Kush. Te puedo decir lo que pienso yo. Digo, por ahí era más fácil en la década de los 70. Hoy están más desdibujados los límites entre el imperio, entre el pueblo y el imperio. No, digo, una definición clásica de los 70 era pensar que cuando que era el pueblo son los sectores populares aliados contra el imperialismo. ¿No? Digo, esa era la definición de pueblo. Yo creo que en el fondo es una concepción restringida utilizarla hoy. Yo lo apostaría a pensar la idea de pueblo más como esa devenir, esa construcción, ese encuentro, esa tensión entre el pasado y el futuro, entre la construcción histórica y el proyecto político, más que como sectores más bien inmovilizados de los sectores populares contra los imperios. Porque además, bueno, la historia nos ha demostrado que no siempre los sectores están del mismo lado, ¿no? Algunas veces están del lado del imperio, otro lado están del lado del pueblo, entonces digo, los límites como que también se han hecho más líquidos, diría Bauman, entre el pueblo y el antipueblo, entre el pueblo y el imperialismo, con lo cual no sé si sirve demasiado esta categoría hoy. Pero lo que está claro es que cuando Kush piensa la clase media no lo piensa de una categoría material. La otra pregunta de emocional. Lo emocional tiene que ver con lo mítico, tiene que ver con lo sagrado, no con lo emocional psicologizante, digamos, sino con un eje que atraviesa el sentido desde lo simbólico. ¿No? Cuando habla del vector emocional, Kush habla más bien de aquello ligado al símbolo, a lo mítico, a lo no material en ese sentido, pero no a las emociones de tipo individual. ¿No? Entonces, digo, por ahí, esa es un poco la distinción. Muchísimas gracias, Miguel. Aprovecho a preguntarte de parte de Aníbal Torreta si podés profundizar un poco más la diferencia entre sociedad civil y comunidad. Ahora sí, no me dejaba desmutearme, perdón. Gracias, Aníbal, no te veo dónde estás, pero no sé si escuchaste que te cité por tu muro que hoy recordaba Iglesia y Comunidad Nacional, la publicación de Iglesia y Comunidad Nacional, Aníbal. Eh, Básicamente la sociedad civil tiene que ver con esa idea europea muy ligada a los autores del contractualismo, donde la sociedad civil depende de alguna manera de la celebración de un contrato. Hay una tradición que recupera Kush, o que establece Kush, pero también una vieja tradición en la doctrina social de la Iglesia donde la sociedad es algo natural. Que básicamente porque es la evolución de la familia, del clan, de la ciudad. Y entonces la familia, la sociedad es considerado como algo natural y no como algo impuesto. La sociedad civil tiene que ver, y en ese sentido, esta concepción tanto de Kush como de la doctrina social de la Iglesia se asemeja a la idea de la comunidad. La sociedad civil tiene más que ver con una impronta que tiene que ver con la impronta del nacimiento del liberalismo y sobre todo del capitalismo propio de la revolución industrial, donde de alguna manera existe un contrato, donde existen seres individuales que de alguna manera celebran un contrato para establecer la sociedad, y esa sociedad tiene como primer función el tema de la seguridad y el tema de la defensa de algunos derechos, entre ellos y sobre todo el derecho a la propiedad.
donde de alguna manera el hombre, la mujer, el ser humano no es un ser dado a vivir en sociedad, no es un ser solidario, no es un ser social, sino básicamente es un ser individual, egoísta, y entonces la sociedad se crea, esa sociedad se crea en tanto para poner algún límite a ese egoísmo y poder regularlo. Eh, Cuando se plantea la sociedad civil, de alguna manera se plantea desde esa perspectiva. En forma moderna, la sociedad civil está más ligada, si bien tiene ese origen, pero está también ligada al tema del ejercicio de los derechos, ¿no? El ejercicio de los derechos cívicos, los derechos individuales. Bien, perfecto. No sé si... Muchísimas gracias. Acá te comparto otras preguntas, Miguel. Dale. Mónica Fernández, quisiera, si vos podés ampliar un poco más sobre la categoría de hedor que mencionaste varias veces. Y Raúl Nota nos pregunta cómo se construye un estar sin nacionalidad. Bien, sobre el tema de hedor vamos a trabajarlo la clase que viene con Ana y con Mariana eh, específicamente, pero básicamente el hedor tiene que ver con esa parte de América Latina que eh, no reconocemos como lo propio. Digo, básicamente ese hedor, te recomiendo leer, no me acuerdo quién es la que hace la pregunta, digo, pero te recomiendo leer la introducción, la primera parte de América Profunda, donde él describe su vida a la iglesia de Santana, y donde va relatando, digamos, lo que se va encontrando en esa subida, ¿no? El niño con los mocos, el niño que aúlla, el pordiosero, digo, una serie de cuestiones y cómo eso lo va inquietando, eso lo va transmitiendo todas las inseguridades y de alguna manera hace una reflexión sobre esas seguridades que dejó en la ciudad. Digo, porque de alguna manera todo eso que se da en el Cusco, básicamente hiere, básicamente huele mal. Eh, Cualquiera de nosotros que hemos estado en barriadas populares, hemos estado ligados a lugares de la pobreza, básicamente la pobreza hiede, la pobreza digo, tiene olor, ¿no? Digo, tiene un olor muy particular, y yo diría casi es un olor de la pobreza, que uno puede encontrar acá en Uruguay, en Perú o en Jordania. Digo, hay como un olor, hay como un hedor propio de la pobreza, y que de alguna manera ese es como el hedor de América Latina, esa parte de América Latina que nunca queremos reconocer, esa parte de América Latina donde se pierden las seguridades, donde se pierden, donde emergen los miedos, porque de alguna manera lo que hicimos fue abandonar la pulcritud de la ciudad donde nos refugiamos y donde tenemos básicamente todas las respuestas, y en gran medida esas respuestas que nos generó la ciencia europea, ¿no? Por ahí yo, en este punto, por ahí, si está Ana ahí disponible, le puedo pedir un poco más el desarrollo a Ana, que lo trabajó más el tema. Juanma, si podemos habilitarle el micrófono a Ana. Juan Manuel. Está habilitada. Ahí está. Sí, gracias Miguel, pero este tema específicamente lo está tratando y lo va a tratar Mariana Chendo, que está, así que si le habilitan a él, va a seguir el hilo de lo que está planteando Miguel, pero bueno, podemos, si quieren, decir algunas cosas. Hola, Mariana, ahí está. ahí estoy. ¿Qué tal Ana? ¿Qué tal Miguel? Un gusto a Hola. todos. ¿Cómo estás? Sí, en efecto, la línea en la que vamos a seguir con Ana la semana próxima tiene que ver con el hedor, como lo negado, como esto que Miguel mencionaba como la precariedad, como la indigencia, como la visibilidad de esa indigencia, pero además
como, y me parece que más en esta línea lo vamos a trabajar, como una de las categorías o de los conceptos o de las figuras con la que Kusch opone lo americano a lo europeo y sobre todo la filosofía suramericana a la filosofía europea, ¿no? La filosofía europea privilegia desde su inicio, desde Grecia, privilegia la vista, privilegia la idea, eidos, teoría, theorein tiene que ver con la visión, y además, a lo largo de toda la historia de la filosofía, el olfato es uno de los sentidos relegados. El pensamiento tiene que ver con ver, la visión tiene que ver mucho más con el alma que con el cuerpo, y un poco la resignificación de lo olvidado por la filosofía occidental está ahí, aparece con Kusch, con el tema del hedor y del reconocimiento, además de que uno mismo hiede, y de que pensar tiene que ver con hacer lugar a el hedor negado. Me parece que el concepto de hedor y el concepto de negación se vinculan. Sí, veía a Ana levantando la mano. Estás muteada, Ana, ¿eh? Una sola cosa que cada vez que se habla del hedor, hola Carlos, padre Acaputo, hola Miguel, ahí veo a muchos amigos, hola Darío, hola Val, tanto tiempo. Una cosa, cuando se habla del hedor, que es de por sí algo que a quienes habitamos las ciudades, en principio, como decía Miguel, nos hace frontera, la cuestión del olfato, entiendo yo, tiene mucho que ver con una contraposición respecto de lo que Mariana planteaba del oído y la vista, que son los privilegiados sentidos del pensamiento occidental, pero el tener olfato supone una sabiduría del pensamiento popular. Cuando se dice tener olfato, alguien tiene olfato, lo olfateó, quiere decir encontró la clave por donde desenmarañar quizás lo misterioso de algo, ¿no? Que en general es lo misterioso de la vida y de la existencia. En ese punto, tener olfato. Perdón, retomando lo de Ana y esto último, porque me hizo acordar, hay previo a la filosofía, en la épica, puntualmente en la Odisea, aparece por vez primera el término que luego se utiliza, se traduce por pensamiento, ¿no? Aparece el nous, y aparece el nous remitiéndolo al acto de reconocimiento, al primero que reconoce a Ulises, que aparece vestido de mendigo, irreconocible, el primero que lo reconoce es el perro antes de morir, el último acto de Argos del perro antes de morir es olfatear a Ulises, reconocer al amigo, y después de ese reconocimiento es el primero que lo reconoce sin necesidad de ningún otro signo más que el olfato. Para ese acto se utiliza el verbo noein, que luego es traducido por pensamiento, de manera que en los orígenes, en un punto pre-teoréticos, donde la acción es más importante, en la épica, donde la acción es más importante que el pensamiento, que la teoría o que la teorización, el pensamiento está vinculado con el olfato. Bien, gracias Mariana, gracias Ana. ¿Están escuchando, no? Sí.
¿Se escucha? Sí, sí, sí. Federico, había una segunda pregunta que me lo olvidé. Exacto, Miguel. Hay Perdón, una... estar y nacionalidad, ¿no? Exacto. ¿Cómo se construye un estar sin nacionalidad? Pregunta Raúl Nota. No, en principio no se construye. Yo creo que hay parte de la nacionalidad que tiene que ver con el estar. Lo que pasa también, y esto lo recordaba ahora Ana, cuando yo estoy leyendo el libro de Ana, en América Latina el Estado es anterior a la nación. Porque de alguna manera las nacionalidades, el proceso de las nacionalidades, tal cual aparece en la disgregación, en la balcanización de América Latina, de las diferentes repúblicas, son posteriores al Estado, el Estado era previo. Ahora, el estar conjuga con la nación, porque en realidad la nación no se entiende sin la cultura. La nación es también una categoría mítica, digo, tiene una categoría mítica, tiene una categoría simbólica, también es una construcción. Entonces digo, no hay una nación dada y acabada. Digo, la nación es una construcción y esa construcción tiene que ver con el estar, que también es un estar siendo, es un estar en movilidad, no es un estar estático, diríamos, no es un estar inmóvil. Por eso recuperaba esta idea del mestizaje, ¿no? Digo, el mestizaje es movimiento, el mestizaje es siempre algo que se va construyendo, no es algo determinado. Por eso el mestizaje se opone a los racismos. El racismo tiene que ver con lo que está ya dado y es inmóvil. Mientras que, y de alguna manera también es cierta crítica al indigenismo, digamos, porque en realidad no hay una nación inmóvil, digo, hay mestizaje, digo, hay algo que se va construyendo y esa nación también se va construyendo a partir del estar. Entonces la pregunta es, digo, a esa pregunta es, no hay posibilidad de nación sin estar, digo, siempre hay un fuerte componente del estar siendo, de lo mítico, de ese vector emocional en la construcción de una nación. Es más, la nación yo creo que remite a lo simbólico y remite a mitos. ¿Cuándo se funda la nación argentina? Y la verdad que hay un mito que me parece que es el cruce de los Andes, ¿no? El cruce de los Andes de alguna manera genera lo mítico que es la nación argentina, ¿no? En esa epopeya libertadora se funda nacionalidad. ¿No? Yo espero que no haya ningún uruguayo, pero yo los cargo a los uruguayos, les digo que su nacionalidad se genera en el Maracaná. ¿No? Cuando realizan el maracanazo, entonces que la nacionalidad uruguaya tiene que ver con el enfrentamiento al fútbol con Brasil. No, digo, siempre hay una cosa mítica en la creación de la nacionalidad. ¿Federico? Gracias, Miguel. Quiero aprovechar también para agradecer a todos los que nos están escribiendo, que nos mandan sus preguntas, sus aportes. Quería decirles, bueno, por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacérselas todas a Miguel, pero sí se las vamos a pasar a él y a los expositores para que en el futuro, en las futuras clases, vayan contestando y tratando de responder a las preguntas. Así que muchísimas gracias por eso. Miguel, aprovecho a preguntarte también, María Fernanda, a quien vos también bien conoces, nos pregunta qué habida cuenta que el sistema capitalista sigue ejerciendo su preeminencia en este contexto de pandemia. ¿Qué elementos del pensamiento de Kush pueden ayudarnos en esta disputa del sentido común que hoy nos atraviesa? Eh, yo a riesgo de parecer, María Fernanda, un saludo grande, no te estoy viendo dónde estás, pero de un saludo grande. Yo a riesgo de ser repetitivo, me parece que la pandemia nos pone en tensión la idea de la comunidad. Frente a aquellas, recuerdan al principio de la pandemia que había como ciertas ideas muy idealistas, utópicas, optimistas, que de la pandemia iba a salir mejores, que de la pandemia se iba a acabar el capitalismo, que de la pandemia, yo creo que después de un año son pocos los que siguen sosteniendo eso, y que incluso eh, creo que a esa mención que vos hacés sobre el sistema capitalista
creo que lo que es posible es que el sistema capitalista se repiense, porque básicamente hay una emergencia diferente en la tecnología, quizás en las relaciones de producción, que se incorporen con más rapidez al desarrollo capitalista, y entonces puede ser que ahí haya algún cambio dentro del capitalismo, pero no fuera de él. Con lo cual me parece fundamental recuperar la idea de la comunidad. Yo creo que una pandemia donde el peligro es justamente el otro, digo, el peligro es la proximidad del otro. Digo, la pandemia se transmite por la proximidad del otro, o sea, por el prójimo, ¿no? Te idea del próximo como prójimo, digo, donde rompe desde el buen samaritano hasta las modernas ideas de la comunidad. Digo, el otro se transforma en un peligro. Entonces, digo, básicamente pensar desde Kush es pensar en retomar la idea de la comunidad como anterior al individuo, de la idea como de la comunidad como dadora de sentido, de la idea de esa idea de la cultura, de la intersección entre el suelo y la cultura como generadora de ese pueblo que da sentido. Entonces, digo, me parece fundamental, por eso decíamos de lo importante de plantear a Cuyo en este ámbito y en este tiempo. Me parece que por ahí nos recupera, hay que dar una pelea muy grande por la no disolución. Diría Robert Castell, habría que conjurar el riesgo de la fractura, ¿no? De alguna manera tenemos que hacer algún conjuro, una serie de conjuros, y esos conjuros muchas veces son míticos. Digo, la idea de pensar en una redistribución de la riqueza, digo, no se instala en el patio de los objetos de Kush, se instala en el patio de lo mítico, digo, se instala en el patio de aquello que da un sentido, no de aquello que solamente reparte. No sé si yo a ser claro, digamos, ¿no? Pero digo, hay como que recuperar esa idea de que todos nos necesitamos, todos y todas nos necesitamos, porque todas y todos somos parte de esta comunidad de sentido que nos da el pertenecer a un suelo recubierto de pensamiento. Muchísimas gracias, Miguel, nuevamente. Gracias por tu exposición, por tu compartir hoy. Y bueno, en nombre de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, muchísimas gracias a todos ustedes. Con esto ya vamos dando por terminado nuestro encuentro de hoy, no sin antes un par de avisos parroquiales. El primero es que nos encontramos el próximo martes 11 a las 18 horas para hablar sobre las bases filosóficas del pensamiento de Kush, el ser y el estar en el hombre americano, con Ana Zagari y Mariana Chendo. Así que tendremos un gran martes también. El link va a ser el mismo, el link que ustedes recibieron en sus correos electrónicos para conectarse a este Zoom va a seguir siendo el mismo. De cualquier manera se los vamos a reenviar para que lo tengan y no les quede traspapelado en el correo electrónico. Y también, como les comentamos al principio, estos encuentros están siendo grabados para después ser subidos al canal de YouTube de la Pastoral Social. Cualquier consulta, cualquier duda, nos escriben un correo electrónico, nos contactan a través de la página, que estamos a disposición. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Y no sé si el padre Carlos Acaputo quiere agregar algo más. Un saludo grande entonces de parte del padre Carlos, que nos saluda. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes 11 a las 18 horas. Gracias. Abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Chao, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. El martes que viene. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, Miguel. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos.
Abrazo a todos. Gracias.